En un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. Comenzamos esta emisión de Hoy no es un día cualquiera. Hoy con un programa especial, pues muy agradecidos de tener en estudio a nuestros invitados. Daniel Velázquez, asesor de negocios y emprendimiento, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestra alma mater, la de Elvimar y la mía. Y Alfredo Padilla, quien es integrante del movimiento en defensa del patrimonio familiar. Pues muy buenas tardes a ambos y bienvenidos a Hoy no es un día cualquiera. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Elvimar, por la invitación, y para mí es un placer y un honor estar en su programa. Bueno, hoy como... Y bueno, igualmente, muy agradecido. Vale por los dos, el agradecimiento. Bueno, decía Elvimar que vamos a tocar un tema muy importante, que es precisamente el emprendimiento en Venezuela. Este es un país donde, según yo he leído distintos informes, se emprende muchísimo anualmente, pero el reto está en que esas empresas o compañías u organizaciones que se crean se mantengan en el tiempo, ya que son muchas las que se crean, pero también son muchas las que después de 1, 2, 3 años no permanecen funcionando. Entonces quisiera preguntarle, profesor Daniel, ¿cuáles son hoy los riesgos, las adversidades para el emprendimiento en Venezuela y especialmente qué ocurre con muchas de esas organizaciones que una vez que se constituyen no permanecen en el tiempo? Ok, voy a empezar con la segunda pregunta. Según los estudios del IESA, 9 de cada 10 empresas que se constituyen fracasan antes de 3 años y medio de fundadas. Realmente yo he hecho estudios profundos de eso y lo que pasa realmente está fuera del ambiente. Todo el mundo dice que el entorno es el que determina que las empresas fracasen. Mis clientes, así como los clientes de mis compañeros y colegas, yo soy mentor de emprendimiento IESA, las personas que van allá, que utilizan herramientas gerenciales para desarrollar sus negocios, tienen una tasa de éxito bastante alta. Podríamos decir que es 8 de cada 10 empresas, 9 de cada 10 empresas son exitosas. La diferencia es que se gerencian profesionalmente. Las otras, lo que pasa es que se lanzan a la calle a ver, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Y realmente los consejos vienen de los padres y de personas que no están educadas para ello. Señor Alfredo, ¿en Venezuela existe amenazas para el emprendedor? ¿O es como dice el profesor Daniel, no se hace como un estudio realmente de cuál es la factibilidad de desarrollar ese proyecto? Bueno, veamos primero de qué estamos hablando cuando hablamos de emprendimiento. De mi parte, me gusta acentuar que hablo del emprendimiento privado popular, que difícilmente puede accesar a los cursos del IESA. Por razones de los costos, la calidad sería extraordinariamente provechosa si la pudieran tener a su alcance, ¿no? Digamos que podríamos comparar como los inicios de la era industrial en Venezuela, que nos quejáramos de que los trabajadores no saben trabajar porque no le enseñábamos los oficios. O sea, después vino el INSE y la gente aprendió los oficios y se hizo un mejor desempeño en la vida laboral. Acusar al carente, no es lo que está diciendo el profesor, digo yo, de que por sus carencias no fracasa, eso es verdad, pero a quien hay que acusar principalmente es al Estado, que tiene 6 millones de personas que emprenden por su cuenta desde los sectores populares y no ha creado una institución de acceso fácil para capacitar en gerencia. Yo partiría, Venezuela, y en eso seguramente coincidimos, es un país con una gran vocación emprendedora, que hay muchísima gente con deseo de emprender en los sectores populares que no consiguen ni acceso al crédito, ni a la formación, ni a la protección social. De manera que están en una gran desventaja y el Estado y las instituciones académicas tendrían que repensarse, y la empresa privada también, para saber cuánto de responsabilidad tiene al omitir la atención a este sector de emprendedores populares, que son muchos. Ahora, ¿cómo se constituye? A mí me gustaría tocar ese tema un momento, justamente como parte de entender el problema del país. Nosotros en IESA acabamos de lanzar un programa que se llama Emprende, que es que le permite a los emprendedores formarse, y es un programa que cuesta 2 millones de bolívares. Realmente 2 millones 2.000 bolívares. 2.000 bolívares, perdón.
2.000 bolívares que están al acceso de muchísimas personas. Cuando hablamos de los microcréditos, es verdad, no tenemos un gran apoyo del gobierno, pero tenemos por lo menos a Claudia Valladares, que es la vicepresidenta de la banca comunitaria Banesco, que ya da 4.000 créditos a personas que ni siquiera tienen empresas. Al mes. Ella lleva más o menos 100.000 créditos dados en estos últimos 5 años, y lo único que necesitan no es ni siquiera que la empresa esté establecida, sino que haya una persona fiadora, que lo único que tiene que ser no es fiador, sino decir, yo lo conozco y la empresa tiene 1 año. Y así como Banesco, tenemos a Bangente y tenemos a muchísimas otras cosas. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con el profesor, es que de repente no hay la información, y al no haber la información, es como cuando tú tienes un buen producto. Si tienes un buen producto, pero nadie lo conoce, nadie te lo compra. Y ese espíritu emprendedor que él hablaba, que había 6 millones de personas que están emprendiendo, tiene que ver con la poca oferta estable que hay dentro del sector privado en el país. Tiene algo que ver, pero de todas maneras Venezuela ha sido un país emprendedor desde hace muchísimo tiempo. Okay, ahora ha aumentado. Inclusive yo estuve ayer en una conferencia en la Universidad Simón Bolívar que decía, emprendiendo se hace presente y futuro. Como han disminuido las plazas de trabajo, las personas se ven como una oportunidad del emprendimiento. Pero este emprendimiento no es solo en Venezuela. El emprendimiento es un boom que está básicamente en todo el mundo. Inclusive, si nos ponemos a ver hace 2 años, la palabra emprendimiento aquí no se usaba. Ahora en Estados Unidos, en todo, era New Business Development, ahora es Entrepreneurship. Aquí la gente dice se independizó. Se independizó, exactamente. Sí, y tenemos 50% del PIB de Estados Unidos son emprendedores. Y sin embargo, 80% de las empresas que se constituyen en Estados Unidos fracasan antes del 5.º año. Y por eso y la tesis es exactamente la misma. Emprenden sin los conocimientos gerenciales o sin la asesoría. Hay muchas personas, como de repente está también Movistar, no me acuerdo exactamente de un programa que es bien interesante, que ayuda y se encarga de los emprendedores populares. Y este programa del IESA, que cuesta 2.000 bolívares, que realmente 2.000 bolívares es lo que gastas en 2 mercados, o algo así, te permite que te formes para poder desarrollar tu programa de una forma gerencial. Lo que sí, estoy de acuerdo con el profesor, habría que hacer una campaña de comunicación un poco mayor para que lleguen, pero tenemos también los créditos del Banco de Venezuela y muchísimos créditos para pequeños emprendedores sociales. Sí, digamos, por ejemplo, ¿cómo le sonará a alguien que le quitan un galpón que mañana puede pedir un crédito para volverlo a poner? Es porque el tema es el contexto, aquí cuenta mucho en Venezuela, porque cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de una sociedad que respeta la propiedad privada, que la estimula, por cierto, además. Estamos viviendo un contexto económico y político que no es eso lo que está ocurriendo en los sectores populares. Vamos a ver qué pasa con el emprendimiento privado popular. La gente emprende por necesidad, porque a veces no consigue cómo trabajar, y es mucha la gente. Estamos hablando en Venezuela del 47% del empleo lo genera la gente. Es decir, en Venezuela el mérito que yo destacaría en esta materia no es tanto cuánto califica una persona como exitosa, cosa que es muy importante tenerlo en cuenta, obviamente, sino un hecho muy patético. Casi la mitad del empleo que se genera en Venezuela se lo inventa la gente. Esa gente que se inventa su empleo lo hace por necesidad, porque no consigue dónde trabajar, o lo hace por oportunidad porque cree que puede montar una cosa buena, ¿no? Hay de todo, hay esas dos cosas concurrentes, ¿no? Ahora, esas personas que representan la mitad de la porción económicamente activa son subciudadanos, no tienen protección social, no tienen seguridad social. Esa persona que tiene que pagar 2.000 bolívares para ir a un curso no tiene quien le supla en el puesto del mercado de la bonería mientras va al taller. Es decir, eso es una realidad particular de quien no tiene cómo pagar un suplente en el kiosco de periódico para meterse en un curso. Son limitaciones reales. Pero esas son de las de menos, porque si supiera que un curso en el IESA cuesta 2.000 bolívares, seguramente se animaría a hacerlo, ¿no? Inclusive, disculpa que lo interrumpa, el curso es online, lo pueden hacer en su casa a las 2 de la mañana si quieren. Seguramente esa hora está recogiendo el tarantín, pero un poquito más tarde quizás. Claro, pero la pregunta para ambos es cómo, si bien aquí se emprende mucho en este país y ya explicaban las razones por la cual no terminan siendo prósperos estos emprendimientos, 9 de cada 10 fracasan después de los 3 años. La pregunta es también qué estímulo se puede tener para emprender acá en Venezuela cuando, por ejemplo, para constituir una compañía aquí en Venezuela o una organización puedes tardar 180 días o más, mientras que, por ejemplo, en países como Chile, para no irnos muy lejos, a veces tardas menos de una semana. Es decir, ¿qué estímulos
se puede tener acá, sin contar temas como inflación, riesgos de inversión, incertidumbre hacia si tu propiedad será respetada, etcétera. Un contexto político de polarización que también afecta muchísimo los negocios. Profesor. Primero quiero hacerle la pregunta, ¿estamos hablando de emprendimiento popular o estamos hablando de emprendimiento? No, yo hablo de emprendimiento popular. Ah, ok, bueno, ok. Si nos ponemos a ver, mira, David, tienes toda la razón. Según el último estudio Doing Business del Fondo Monetario Internacional, en Venezuela se necesitan 74, en promedio, 74 procedimientos y 142 días para montar la empresa. Mientras que tenemos que el promedio en los 22 países latinoamericanos estudiados son 37 días con, creo que son 20 o algo así, no tengo los números exactos aquí, 20 procedimientos, y en Estados Unidos, por decirte, y Puerto Rico son 5 días y 5 procedimientos. Eso lo hace difícil, pero también vamos a ver algo que yo hablo con mis clientes. Tú puedes empezar tu negocio con una firma personal, y para la firma personal lo único que necesitas es el RIF. Entonces, mientras pasan los 6 meses, tú estás facturando con la firma personal. Entonces lo que pasa es que hay que darle la vuelta a la situación. Y cuando estamos viendo, es verdad que hay una serie de riesgos, aquí hay una serie de riesgos que te expropien, pero también si nos vamos al 2008, en la crisis de los bancos, la mitad de las personas que tenían sus pequeñas empresas en Estados Unidos la perdieron. Entonces, este es el riesgo. Ahora, y también grandes empresas quebraron. Ajá, y grandes empresas quebraron. Entonces, el riesgo de quiebra es totalmente grande. Ahora, vamos a ver una cosa, y no voy a hablar de la opinión de Daniel Velázquez. Voy a hablar de las teorías del vicedecano de la Universidad de Maryland de estrategia y de la persona que maneja la estrategia de la compañía McKinsey & Company, que es una de las 3-4 compañías gerenciales más de asesoría gerencial más importantes del mundo. En el crisis, el caos, la falta de información, todo lo que es los cambios de las tendencias, donde no sabes qué va a pasar, ahí es donde se presentan las grandes oportunidades. Mientras que en las economías estables, la competencia es férrea, todo está establecido, la información es casi que perfecta y es mucho más difícil emprender. Vamos a ponerles un ejemplo muy fácil. ¿El control cambiario no es un obstáculo para el emprendimiento? Obviamente, cuando se necesita recursos de moneda distinta a la nuestra y poder resolver situaciones de materias primas, seguramente que lo será. Pues yo quiero regresar un poco al tema de los trámites para, como decía David, para poder formalizar un negocio. El costo de la formalidad es grande para una persona que emprende en tiempo y en dinero, pero quiero revelarles una noticia muy importante. Para el que quiera montar una empresa colectiva socialista, solo tiene que hacer una inscripción en el Ministerio de la Comuna. Puede ser que le dure media hora. O sea, es más fácil, pues, ¿no? Media hora es mucho menos que 170 días. Pero claro, la condición para que te nazca la figura jurídica es que tú tengas una empresa colectiva, donde no hay salario sino ingresos, donde no hay excedentes sino reinversión colectiva. O sea que nuestros puntos de comparación no pueden ser sino el país en esta materia. Porque obviamente, si nos vamos a cualquier comparación, todos podemos correr riesgos, todos podemos tener menos o más oportunidades, pero es el contexto económico y político el que limita. Yo quiero decir sencillamente lo siguiente. Unos comerciantes como los de Caracas que les obligan a poner puertas mircoperforadas porque ese es el gusto del alcalde de la ciudad, que les limitan la iluminación de su negocio y con lo cual se le hace más difícil al cliente ubicarlo, cosa que ocurre en Sabana Grande, en el centro, etcétera, etcétera. Que le ponen unos costos impositivos hacia urbano, etcétera, impagables, que le reducen los horarios, etcétera, y que la delincuencia lo somete a una restricción de su actividad. En un país normal, las cosas no son así. Este no es lo normal. Profesor. En un país como el nuestro, emprender casi es un acto heroico. Si le agregáramos a esas estadísticas el enorme esfuerzo y el enorme riesgo de mantenerse en esta circunstancia, en espera quizás que algún movimiento de ocupantes un día diga este galpón hay que ocuparlo para hacer una misión, saber y trabajo, estaríamos hablando de circunstancias que no se viven en todos los países del mundo. Usted dice que es heroico, pero también es la única alternativa cuando no tienes empleo formal. Correcto, exactamente. Bueno, pero lo heroico es sobrevivir en medio de tanta adversidad, no de la adversidad común que se vive en cualquier país normal, la adversidad adicional, que es el país donde vivimos nosotros. Fíjese que el profesor acaba de tocar el punto crítico, que inclusive acá me acaban de publicar un artículo en Inspirulina, que es la publicación número 7 de ese artículo, que ha sido en varias partes de Venezuela, que es que todo el mundo cree que el país es atípico.
Entonces que los modelos gerenciales no se pueden utilizar, que aquí las cosas son diferentes. Y voy a dar un ejemplo de un país mucho más pobre, con mucho más problemas que Venezuela, y luego voy al contexto venezolano, que es Randa. Después del genocidio, no tenían dinero. Entonces, el presidente de Randa, junto con la empresa privada, hicieron algo que se llama el Ecosistema Nacional de Emprendimiento, que nosotros tenemos el paralelo en Venezuela, del cual tengo el orgullo de pertenecer. Y ahorita hicieron con la parte del café, desarrollaron esa industria, y ahorita el 90% del café que se consume en Costco es de Estados Unidos, es de Randa. Y el 90% del café que se consume en Starbucks, que es la cadena más grande que vende café en Estados Unidos, es de Randa. Ok, ¿por qué yo me voy a lo que son los ejemplos internacionales? Porque tú tienes que ver que puedes tomar de los buenos ejemplos para copiarlos. Ahora, es verdad, aquí hay delincuencia, tenemos un problema, vamos a enfrentarnos al país con la iluminación, con los problemas de importación y los problemas de los horarios, pero las ganancias más grandes de las multinacionales en el mundo casi están en Venezuela. Cuando hubo los problemas de la ley de precios y costos justos, salió un artículo que inclusive yo lo veo, y una de mis alianzas estratégicas es el doctor Socias, que es bautizado como el cabidiólogo de Venezuela por Jorge Botti. Él llega y uno de los titulares que sacamos es que Procter había dicho que sus ganancias se iban a afectar muchísimo por esa ley. Entonces, es verdad, hay grandes riesgos, pero los riesgos te dan muchísimo dinero, claro, y te dan muchísimas oportunidades. Debemos ir a la pausa. Debemos ir a la pausa. No, tenemos todavía programa suficiente. Estamos aquí con Daniel Velázquez y Alfredo Padilla. Vamos a la pausa y continuamos con este interesante tema que estamos discutiendo de hoy, emprender en Venezuela. Usted escucha Hoy no es un día cualquiera, con Elvimar Maraima y David Smolansky. Solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Vamos con lo que yo quería contar algo. Ajá. Mira, aquí hay dos cosas, y por eso nosotros, es uno de, en mi opinión, porque estamos aquí, hay un paradigma del fracaso, en el cual le echamos la culpa a todo lo externo, a que la luz no llega, a que tenemos cambios impositivos, a que hay delincuencia, a que el gobierno nos ayuda, y es muy cómodo quedarse en la casa sentado echándole la culpa a los factores externos en vez de tomar el control de tu vida. Hay un grupo de venezolanos que, a pesar de todos esos errores y de todos esos problemas, tienen los ojos abiertos y han visto las oportunidades y han desarrollado empresas extremadamente exitosas, y esos son el tipo de personas que nosotros estamos buscando, esos son el tipo de nuestros clientes que son muy exitosos. Y voy a nombrar algunas empresas que aquí, el boom de las franquicias. Ahorita en Venezuela es, después de México y Brasil, somos el país con mayor cantidad de franquicias. Según Alberto Riera, de pro franquicia pasamos de 260 a 400 franquicias en los últimos 6 años. Y cuando hablamos de franquicias, no estoy hablando de franquicias como franquicias, estoy hablando de empresas franquiciantes. Vamos a hablar de empresas que han apostado al país. Farmatodo, las multinacionales que también han estado, Sanvil, Locatel, Evenpro, todas esas empresas han visto una oportunidad de mercado y les va extremadamente bien. Ahora, en otro de mis artículos, sí, y en otro de mis artículos del mundo de economía y negocios, hablo claramente que no son solo esas empresas. Tenemos todo tipo de emprendedores de todos niveles socioeconómicos que lo han hecho muy bien. Y un segundo, tenemos desde los pequeños emprendedores que con mucho orgullo compiten en el concurso IESA. Y tenemos a las colonias árabes, chinas y podríamos decir portuguesas. Gente que llegó aquí al país sin medio y que sin conocer el idioma, y los chinos todavía están llegando, no me pueden decir que eso fue hace 20 años atrás, y saben que es difícil. Yo viví en Europa y viví en Estados Unidos, que es bien difícil trabajar en una cultura. Ahora, trabajar en otra cultura sin conocer el idioma es difícil, pero ¿qué pasó? Ellos, a fuerza de trabajo, a fuerza de ver las cosas positivas, han levantado a su casa, han levantado a su familia y han creado un futuro y trabajo. Mira, Alfredo, pero pensar solo en la voluntad y no en el contexto es incompleto, absolutamente. Cuando usted habló de Ruanda, dijo que el gobierno con el sector privado, eso no se dice en Venezuela con facilidad, no es el gobierno con el sector privado. El sector privado internacional tiene privilegios porque el país necesita su presencia, el gobierno necesita su presencia para que haya abastecimiento bien controlado, por supuesto, por parte del Estado. Pero yo quiero hablarle del emprendimiento aguas abajo, digamos así. ¿Cuál es la tragedia que están viviendo en la vida real los trabajadores de la construcción, que en su 60% son por cuenta propia, son autos de trabajadores de la construcción?
que el control de la cabilla y el cemento está en manos del gobierno. Eso no es así en Estados Unidos, ni que creo que en Ruanda tampoco. Entonces tienen que comprar en el mercado negro con sobreprecio la cabilla y el cemento para poder prestar un servicio en el barrio a la persona. Aguas abajo, el pescador que antes se surtía de la pesca de arrastre, que ahora se hace en aguas internacionales, incluso con barcos cubanos, antes surtía las pequeñas pescaderías de las costas de Cumaná y de Falcón, ese aguas abajo, con la pesca comprada con mejores precios allá afuera. Ya no lo puede hacer porque se le vino la pesca industrial de acuerdo con los planes del gobierno. Aguas abajo, el transportista por cuenta propia está compitiendo deslealmente el gobierno con él al ponerle el transporte comunal subsidiado, el pasaje, el equipo, los repuestos, etcétera. De manera que no podemos ignorar el contexto en el que estamos hablando. Esto no es nada más la voluntad de emprender lo que nos va a resolver este asunto. Es la voluntad de reivindicar la propiedad privada, que es una gran amenaza, que ha matado el emprendimiento de dueños de estacionamiento, que desprevenidamente, sin tomar en cuenta ninguna consideración, fueron despojados de sus bienes. ¿Con qué ánimo el que pensamos en un estacionamiento más adelante puede intentarlo hacer si corre el riesgo de que ocurra lo que ocurre en Katia, que lo acosan los vándalos y los movimientos ocupantes? ¿Con qué ánimo el que vive del alquiler de viviendas y que vive de eso, que es un emprendimiento informal, si usted quiere, en la clase media, si para rescatar una vivienda tiene que amarrarse con una cadena en la puesta de la superintendencia? Es decir, no vamos a tomar en cuenta las condiciones en que eso se realiza y solamente nos vamos a imaginar que la voluntad y los contextos mundiales del emprendimiento favorecen al de Venezuela per se. Aquí hay una realidad que es otra. Y si no hablamos de la realidad, no estamos poniendo todos los componentes, porque yo estoy de acuerdo con el profesor, se necesita voluntad, esfuerzo, constancia, etcétera, empeño y todo lo demás, pero se necesita también contexto. ¿Hay techo en el emprendimiento en Venezuela? Absolutamente, aquí hay una ley de economía comunal que le está entregando la gestión de los diversos negocios en las regiones y en las alcaldías a las empresas colectivas, y eso mata al pequeño empresario que aspiraría que la gobernación... Ser exitoso no es el reto, entonces. Entonces la cosa es complicada, porque para ser exitoso tú tienes que sobrevivir en una adversidad tan grande como la que tenemos. Pero ya vamos. O sea, recordemos que estamos acá con Daniel Velázquez, quien es asesor de negocio y emprendimiento y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y Alfredo Padilla, quien es integrante del Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar, discutiendo hoy sobre el emprendimiento en Venezuela. Tiene la palabra el profesor Daniel Velázquez. Vamos a aguas abajo, y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Padilla, el profesor Padilla. Lo que pasa es que tenemos dos cosas. O le echamos la culpa al entorno o vemos qué hacemos con el entorno. Pero déjeme terminar. Ajá. Claro que el entorno existe, pero eso no lo podemos cambiar ni tú ni yo, profesor. No, yo trabajo todos los días para cambiarlo. Bueno, pero todos los días del mundo, porque no le conviene a los emprendedores el entorno vigente. Usted se amolda. Yo veo que puedo hacer mientras él lo cambia. Porque yo no puedo esperar 10 años a que él lo cambie. Y desearía que tú se sumaras al cambio para que también progresara. Ahora, pero en economías como por ejemplo la venezolana, donde hay tanta presencia del Estado, quizás mucho más allá de lo que, mucho más allá de cualquier liberal pensaría, ¿no? Pero inclusive hasta cualquier persona de izquierda o que se denomine socialdemócrata, el Estado ha intervenido mucho más en la economía que en cualquier otro país. Y eso no lo puede ver los empleados públicos, eso puede ver hoy un Estado grandísimo manejando empresas de teléfono, empresas de electricidad, empresas de cemento, empresas de alimentos, y no a lo mejor ocupándose en lo que es esencial como es la seguridad, la educación, la salud. Ahora, si bien nosotros no hace mucho tuvimos a Riera por parte de los franquiciados, lo que sí es cierto también es que estas economías, como cuando tienes los productos regulados, cuando tú tienes control cambiario, también te permite, como ocurrió en la Unión Soviética, como sigue ocurriendo en Cuba, dar muchas piruetas, ¿no? Y buscar muchos atajos para que te vaya de forma exitosa. Uno lo puede ver, por ejemplo, después de la desintegración de la Unión Soviética, cuántas personas no salieron muy enriquecidas después de esos negocios que manejaban el Estado, donde no hubo ningún tipo de licitación, y hoy, manejan 12, 15, 20%, nada más y nada menos que el gas ruso, ¿no? Entonces, quisiera también un poco hablar de eso, ¿no? Que también esta economía, si bien te da mucha creatividad y todo lo que sea, pero son muchos atajos, piruetas, inventos que hay que hacer para que uno le vaya. Y le puede ir muy bien, pero quizás no son los canales que cualquier emprendedor quisiera, o cualquier estudiante, por ejemplo, que culmine la universidad, quisiera dar y empezar a trabajar de una manera tranquila, con oportunidades de empleo. Pero, David, es que por eso hay gente que es emprendedora y no. El emprendedor se cae y ve cómo se levanta. Ajá. Vamos a ver con lo que estábamos hablando con las compañías de transporte y la competencia desleal. Mira, Venezuela es uno de los países donde hay muchísima demanda de transporte y muy poca oferta. O sea que el Estado puede poner todo lo que quiera.
pero nunca va a llegar a analizar la oferta. Entonces vamos a ver lo grande. Cuando estamos hablando con la parte del pescado, es verdad, tenemos problemas con los pescadores, pero o necesitamos, no podemos pensar que necesitamos a gobierno para todo. Este es un país atípico en algo sí. El 96% de las exportaciones son petroleras, pero eso pasa de hace mucho tiempo atrás. Una cosa que no debería hacer el gobierno, porque la labor del gobierno es desarrollar un marco regulatorio, desarrollar las leyes, estar pendiente de la seguridad, y el gobierno no es empresario. Pero tristemente tenemos un gobierno que lo hace. Eso le iba a decir, ¿cómo que no es empresario? Si No, empresario, o sea, no debería ser empresario. Okay. Tristemente tenemos un gobierno que lo hace, pero en este momento, ¿cómo hacemos con una persona que tiene que darle de comer a los niños? ¿Le decimos vamos a esperar que cambiemos las políticas o vamos a darle una forma? Y déjame terminar con una cosa, y disculpen que me voy con un ejemplo internacional, pero es que esto es exactamente lo que es un emprendedor. El emprendedor es el que cambia el mundo, el emprendedor es el que se molda, el emprendedor es el que ve las oportunidades, el emprendedor es el que se cae y se echa hacia adelante. Y de los grandes billonarios en todo el mundo han fracasado 2.5 veces y han quedado en la ruina sin medio. Y se han echado para adelante. Entonces estos pequeños emprendedores tienen algunos problemas y resulta que se caen, como nos hemos caído todos. El emprendedor ve, bueno, ya este negocio no lo puedo hacer, déjame ver cuál puedo hacer. Y lo que sí es muy importante es que la rentabilidad de los negocios en Venezuela es altísima en comparación con cualquier otro país. Y una de las cosas que yo digo, o sea, Venezuela no es un país atípico. Venezuela es un país como cualquier país. Algunos han sido socialistas, otros no han pasado. Y sencillamente hay que tratar de ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Que es un país atípico en lo que usted maneja. Yo 193 países inscritos en Naciones Unidas, un país atípico. Mira, a mí me parece que todos los países tienen características sociales, económicas y políticas diferentes, pero que los modelos gerenciales para ser exitosos sirven para todos esos países. Inclusive hay estudios que qué es lo que pasa y por qué de repente mis clientes son tan exitosos, porque tú no puedes usar cualquier modelo gerencial. Entonces lo usan, se les cae y dicen que el modelo gerencial no sirve y dicen, le echan la culpa al entorno y dicen, bueno, por eso fracaso. Hay que identificar, y eso viene en mi próximo artículo de debates, y el nivel de incertidumbre que tiene en ese momento el negocio, el entorno y el producto. Y según ese nivel de incertidumbre hay ciertas herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué estamos haciendo? Discúlpeme. ¿Qué estamos haciendo en el IESA? ¿Qué estamos haciendo en el IESA? Tratando de darle a esos pequeños emprendedores formación. Y muchos de esos emprendedores con formación les va muy bien. Y si de repente es verdad, mira, yo no estoy diciendo que no. El ambiente no es nada fácil, pero vamos a tratar de abrir los ojos a ver qué podemos hacer en este ambiente. Bueno, el profesor Padilla. ¿Qué le diría usted? ¿Usted recomendaría como asesor que hay emprendimiento a una persona del mercado Guacaipuro que todo el esfuerzo que ha hecho esos extranjeros que llegaron aquí, italianos, portugueses y españoles, de hace 50 años, a vender queso, es un gran esfuerzo, es un punto de negocio, es un gran prestigio. El chichero de la Universidad Central es la cosa más famosa que yo he conocido en Chicha alguna vez. Un punto de negocio es un valor importante. El esfuerzo y la continuidad del esfuerzo va acumulando patrimonio y ahora sus hijos no pueden recibir en herencia el puesto del mercado porque el alcalde Jorge Rodríguez, mediante un decreto, eliminó la transferencia a la familia de la propiedad de los mercados. Ese emprendedor, ¿cómo se siente al saber que sus hijos no pueden recibir ese negocio? ¿Qué le podemos decir nosotros a ese que pierde todos los días sus provisiones, que es el bonero que el policía le arrebata la mercancía, que es su capital de trabajo, y sepa una cosa, se para al día siguiente, le pide a un tipo que le presta, un agiotista, dinero, vuelve a comprar mercancía y corre el riesgo que el policía se la vuelva a quitar porque está vendiendo un lugar no permitido? Más emprendedor que ese, le digo, difícil de conseguir. Lo que pasa es que se nos salen los titulares de los periódicos. Ese esfuerzo que hace el 30% de la economía informal para sostener a su familia sin delinquir, es un esfuerzo enormemente importante. Yo creo que el país tiene que ver la diversidad de emprendimientos que hay en él, totalmente, que no es solamente la gente exitosa que tiene acceso, bueno, porque tuvo cultura de emprendimiento, porque estudió en la universidad, eso parece muy importante, pero tenemos allí 6 millones de personas que no gozan de estos beneficios. Entre otras cosas, no saben dónde queda el IESA. Y a lo mejor creen que no pueden tener la ropa adecuada para ir por un curso del IESA. A lo mejor tienen los 2.000 bolívares. Pero si fuera un INSE, él va al INSE con sus bragas normal y se siente en un ambiente adecuado para él. Pensemos que las cosas también son en otra dirección. ¿Cómo hacemos para que el mundo académico, el mundo político, que no lo está haciendo, y el mundo empresarial
aprecie que hay un entorno emprendedor que requiere mucha solidaridad y que es muy invisible y sus dolencias casi nunca se toman en cuenta, que son muchas, por cierto. Sí, muchísimas dolencias, profesor. Yo voy a tratar de responder la pregunta de la mejor forma que pueda. Yo le digo a mis estudiantes que mira, que tú no puedes tratar de ser todo para todos porque terminas haciendo todo mal, nada para nadie. Realmente mi especialidad no son los emprendedores sociales. Tendríamos que traer acá a Claudia Valladares, o tendríamos que traer acá al gerente de Banjente, o tendríamos que traer acá a cualquiera de estas personas de los bancos para poder responder sus preguntas de lo que hay que hacer, porque si yo les respondo, estarían fuera de mi área de experticia. Y no me siento preparado para responder en ese momento. Yo te puedo hacer lo que hace un pequeño emprendedor, que no es un emprendedor por necesidad, sino que va por un negocio, lo que hace un pyme o lo que hace una compañía grande. Ahí sí te puedo dar respuestas correctas. Ahora, lo que sí te digo es verdad, aguas abajo, la situación está bastante mal y yo realmente estoy orgulloso de estar hablando con usted, porque hay personas... Yo sé que usted se dedica a eso, me gusta. Porque hay personas como usted que están luchando hacia abajo, pero justamente tenemos, como los emprendedores tienen una gama muy grande, tiene que haber personas como usted y personas como yo que seamos expertos para que los podamos ayudar. Absolutamente. Fíjese lo que le quiero comentar sobre eso que usted dice. ¿Qué está pasando con los bodegueros del barrio y con los fiereros? Los fiereros son las personas que ponen esas ventas mercados a cielo abierto. Esa gente tiene un encadenamiento productivo con la gente que produce en Rubio o en Lara los productos del campo y llegan a Caracas 15, 20 horas de carretera, depende de cómo está en la carretera, ¿no? Aquí y en Caracas las personas que se ocupan de esa actividad, particulares y privados, están siendo competidos deslealmente con los operativos de PDVSA, de Pedeval. Entonces esta persona que Pedeval paga el camión, paga el toldo, paga los productos, paga el chofer, paga los empleados que venden en la calle, estos otros no tienen ese auxilio, no pueden vender al mismo precio. Entonces son restringidos cada vez más y cada vez menos personas vienen a hacer esa actividad en las calles de las grandes ciudades. Va muriendo la iniciativa privada popular de este servicio que es vender en Caracas productos del campo. Gobierno que se convierte entonces en cementero, inmobiliario, ferretero. Usted sabía que va a surgir una cadena de ferretería del Estado, y entonces los ferreteros pequeños de las parroquias, ¿qué van a hacer? Los ferreteros del Estado van a conseguir el cemento, la cabilla y los insumos que no consigue el ferretero particular. Van a convivir los dos y habrá un momento en el que el ferretero privado cerrará porque no puede competir con el gobierno petrolero. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Esto es muy interesante. Así es. Tenemos que ir a una pausa. Recordemos que estamos con Daniel Velázquez, quien es asesor de negocio y emprendimiento y además profesor universitario de la UCAP, y Alfredo Padilla, integrante del Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar. Vamos a una pausa y seguimos en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Escuchamos a David Smolansky y el Bimar Maraima en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Continuamos en esta conversación de Hoy No Es Un Día Cualquiera. En estudio se encuentra con nosotros Daniel Velázquez, asesor de negocios y de emprendimiento, profesor de LOCAP, y también el señor Alfredo Padilla, integrante del Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar, hablando sobre el emprendimiento en Venezuela, las oportunidades, los retos, las amenazas. ¿Qué tan factible es ser emprendedor en Venezuela frente al panorama económico y político a los que se enfrenta todos los días cualquier persona que tiene trabajo, pero quizás quiere salir del trabajo, o no tiene trabajo y tiene que ver cómo se gana la vida y no quiere caer en la delincuencia? Dejamos varias inquietudes antes de ir a la pausa pendiente. Vamos a comenzar con Daniel Velázquez. Bueno, básicamente competir contra el gobierno. El gobierno es uno de los más ineficientes empresarios que hay, porque básicamente al presidente de una compañía le pagan por las ganancias, al presidente de una empresa del gobierno le pagan por estar bien con el gobierno. Entonces competir con el gobierno no es tan fácil. Y vamos a ver, rápidamente, vamos a buscar números de Movistar contra números de Movilnet en los últimos años, que no quiero entrar en eso. Entonces, cuando vengan las ferreterías del gobierno, vamos a ver cuán eficientes son. Cuando estamos hablando del mercado... Pero, por ejemplo, se ha reducido la brecha entre quienes... tienen línea Movilnet con quienes tienen línea Movistar, ¿no? Sí. O sea, es decir, desde que la asumió el Estado. Precisamente por los precios preferenciales que lanzan y el celular vergatario, que es el más barato que hay en el mercado.
No, eso es otra cosa, No, pero pero es que al gobierno no le interesa las ganancias, porque el ingreso del gobierno va por otro lado que la renta petrolera. Ajá, pero vamos a hablar de ganancias. Y que, No, es que o es sea, indudable que en ganancia una empresa emprendedor- privada siempre estará por encima pero, del pero yo gobierno. como emprendedor, a mí lo que me interesa es levantar a mis hijos. A Claro, mí lo que me hace es pagar, claro, pagar el claro. mercado. A mí lo que me interesa es pagar la educación de mis hijos, no cuántas unidades vendo. Y hay personas, cuando por lo menos hablamos de las personas expropiadas. Yo tengo ahorita un cliente que se me acercó y me dice, mira, me expropiaron todo. Y aquí voy, y aquí vengo, Daniel, vamos, ayúdame, yo sé esto, esto y esto, vamos a buscar algo con tus objetivos de vida, y estamos montando un emprendimiento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que no se puede, eso pasa en todas partes. ¿Qué es Bueno, lo que pero pasa? quizás esa persona tiene un piso económico que le permite No lo tiene. replantearse de manera No lo inmediata. tiene. No lo tiene. Pero mire, yo le voy a decir Ayer estaba yo- hablando con una persona que me dice, mira, tengo 20 años que con un objetivo que no he podido lograr. Y vamos a sentarnos a hablar, a ver cómo los logramos, porque lo que hay es que tratar de ser un poco creativo. Y yo lo que digo con los emprendedores sociales que de repente no tienen esa creación, algo así como hace el doctor Padilla, es vamos o que vaya a su organización a ver qué se puede hacer para orientarlos a que puedan hacer algo mejor, porque es verdad, el gobierno tiene ahorita muchas cosas, pero tienes dos cosas, o te vas hacia los negocios que están en línea con el gobierno, o te vas hacia Bueno, otra eso cosa. es Una pregunta para ambos. Ajá. El presidente Santos en Ya. Colombia recientemente decía que según un informe de Morgan Stanley para el último trimestre de 2012, los países con menos riesgo de invertir en el mundo, eran Bulgaria, Colombia y Perú. Es decir, los tres países, dos latinoamericanos. Esas no son las noticias que nosotros quisiéramos escuchar en Venezuela, para invertir y para emprender, por cierto. Pero bueno, Alfredo, y después vamos con bueno, Daniel. fíjate lo siguiente, porque yo sé que no nos queda mucho tiempo. En Venezuela está 10 funcionando minutos. el método CHAS y el método CHE para los negocios privados. El método CHAS es que usted como empresa grande se somete al gobierno o desaparece. Es decir, usted me da el 40% de su empresa, yo le pongo el gerente y le digo qué es lo que va a hacer para contribuir con la construcción del socialismo. Eso no lo ponen como condición en ningún otro país que sea libre, sencillamente. Usted entra aquí con privilegio, consigue dólares, consigue licencia, adjudicación sin licitación de contrato con el Estado, etcétera, etcétera, a cambio de seguir las líneas políticas del gobierno, y usted sobrevivirá con su empresa. Y hay mucho empresario que se acomoda. Y yo lo respeto, porque la primera intención de una empresa es sobrevivir, pero se acomoda. Y es el método CHAS, ¿no? El de Chávez, ¿te acuerdas? Muy famoso con Spurba. Y el método CHE es el cubano, por el Che Guevara lo digo. Allá abajo, usted entra en la empresa comunal y recibe apoyo del Estado, si no, no tiene crédito. Usted entra en la filosofía socialista o no tiene respaldo. Y abajo se compite deslealmente al gobierno petrolero con esta iniciativa pequeña. Obviamente que yo admiro muchísimo lo que hace el IES y admiro mucho lo que hago yo también con muchos amigos míos, porque estamos hablando los dos de la Venezuela emprendedora, que es distinta a la Venezuela golillera y a la Venezuela delictiva, porque hay una corriente delictiva en el país que ha crecido al amparo incluso del gobierno, una corriente acomodaticia populista y una corriente emprendedora admirable, de la cual formamos parte el profesor y yo, por si acaso, ¿no? Para los que no estén escuchando y crean que estamos distantes. Ok, varias cosas que quería Daniel. hablar. Hablamos del riesgo país. Es verdad, el riesgo país es alto. Pero las multinacionales que han apostado al país tienen las mayores. Igual la en mayoría China, de las empresas. también, no creas. Pero hay otra cosa, no van a venir las empresas tan grandes. Y eso no es que si ganó el color rojo, el color verde, van a tardar bastante en llegar. Pero eso le da una oportunidad al emprendedor para satisfacer esos huecos donde no están las empresas grandes. Y por eso 7.2 millones de personas en el país, que son el 10% de la población, se catalogan como emprendedores. Y esas personas que se ¿10% de población de del país de Venezuela, más o menos 10%. 7.2 millones? No sé si exactamente No. 7.2 Mucho más, 10%, porque si estamos hablando de 7.2 millones como el 10%, estaríamos hablando de población de 72 millones, y Venezuela ni llega a los 30 millones. No, de 27 millones de personas, no, creo que es el 5%, una cosa así, perdón, 4 punto algo por ciento, gracias por corregirme, sé que son 7.2 millones. Bueno, estamos hablando... El 25%. Sí, que se califica de emprendedores. Claro. Sí, según los últimos estudios del IESA. Por decir algo. Tenemos el método CHAS, es verdad, eso está pasando. Pero voy a copiar o voy a tomar palabras del doctor Socias. No podemos emitir conclusiones con algunos casos que han pasado. Es verdad, quizás han pasado pocos, quizás han pasado muchos, pero conozco bastantes que no.
Entonces no podemos decir que todo está pasando de esa forma. Bueno, pero Y con hay una y- legislación nacional que prevé que van a seguir pasando cosas. Yo creo que todos estamos en lista de espera. A todos no nos ha llegado, nos llegaría. Si nos descuidamos, eso, ¿no? ya va, pero un momentico. Usted me está previendo el futuro. Y si no, yo le pregunto entonces que me diga cómo ganamos el quino y nos hacemos ricos los No, cuatro. no, yo no estoy hablando de apuestas, yo estoy diciendo, hay un Estado comunal en marcha, hay una ley de economía comunal, hay unos consejos comunales que son del partido, hay unos contralores que son para asegurar que abajo se haga lo que diga el gobierno y que el emprendimiento se asfixie para que haya sometimiento político. Eso está en las leyes, eso no es adivinanza. Ya, Yo le pero- puedo decir cuáles son esas leyes y todo. No, yo también sé. Y Entonces- si te lees el quinto plan de la No, nación, pero te das eso cuenta no que es- si te lees, eso no es si te quino, lees- para que sepa, ¿eh? Ya va, si te lees el quinto Lo plan de de la quino, pero nación. es quino. ¿Cómo? Es quino, lo que yo dije, es apuesta. Pero, Lo que sé que la ley pero es que está. tú me estás- no, las leyes están, pero muchas no se cumplen. No, La ley de eso precios y es otra costos cosa. justos, la ley de precios y costos justos, que también lo saqué en un artículo del Mundo de Economía y Negocios, dice que esa ley no se podía cumplir. Pero Y ahorita en la inflación, bodega de los mucho barrios, más. la ley de costos y precios justos está siendo usada por matraqueos de los consejos comunales chavistas a los bodegueros. Allá sí se aplica. Aquí tiene un sobreprecio. ¿Sabe por qué? Porque el bodeguero tiene que comprar con sobreprecio al tipo de mercal que le vende escondido mercancía. Y él a su vez se lo revende a los boneros. Y donde funciona la ley de costos y precios justos, ¿dónde? Allá abajo. Arriba no, pero abajo sí funciona. Bueno, yo te comento algo, no te puedo opinar de eso porque no tengo la información, pero sí te comento que la clase E es, según los estudios de Data Análisis, son los que consumen los productos de marca y son los que consumen los medicamentos de marca porque tienen tan poco dinero que no se pueden dar el lujo de comprar algo pequeño. Gracias a que existen los boneros que es parte Daniel, del sistema de en el distribución. IESA manejan la posibilidad de que en los próximos meses pues se continúe una política agresiva del gobierno en contra de la propiedad privada, en contra de la empresa privada, es decir, Oye. que sigamos viendo confiscaciones, nacionalizaciones, expropiaciones, Mira, nosotros preferimos mantenernos neutros en cuanto a lo que son las pero no opiniones manejan del gobierno. escenarios. No manejamos esos escenarios. Quizás nosotros preferimos mantenernos neutros en cuanto a las opiniones que damos en la prensa. Alfredo, ¿qué manejan a ustedes desde el Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar? Bueno, este movimiento surgió precisamente para defender el patrimonio de la familia, que es la defensa de la propiedad privada desde la perspectiva popular. El pequeño negocio, la casa que alquilo, la iniciativa de transporte que me inventé, la repostería que hago en mi casa, surgió por eso y surgió a consecuencia de que estaba siendo agredida la pequeña propiedad. Ese movimiento yo desearía que se llamara Movimiento por el desarrollo del patrimonio familiar. Y lamentablemente tiene que llamarse defensa, porque la defensa es una respuesta a lo que se ataca. Ahorita es de defensa y debería ser de desarrollo. Pero para manejan coincidir. escenarios en que en los Absolutamente. próximos meses pudiese seguir habiendo una política Claro que agresiva sí, por parte es del gobierno. constante y se ha regado por todo el país las prácticas que yo digo. Lo que pasa es que no son noticiosas. Voy a decir nada más una cosa que afecta la propiedad privada, media y sectores populares. El INTI, en una maniobra para declarar de vocación agraria unos territorios en Por la Mar, afectó 5.000 viviendas en propiedad privada que tiene la gente en esa zona. Entonces, ahí hay 5.000 propietarios que no saben qué va a pasar con ellos, porque el INTI, digo, esto es tierra agraria, y ahí los que construyeron no pueden disponer de su vivienda. El Estado está entregando vivienda en adjudicación, no en propiedad. O sea, está matando la posibilidad de crecimiento patrimonial, que es base para poder emprender. Si mi patrimonio crece, puedo atreverme, pero si mi patrimonio disminuye y no tengo prácticamente nada, casi lo que hago es sobrevivir. Y esa es la situación para Ok, nosotros. ahora yo pregunto, ¿por qué creo que fueron 7 millones de personas votaron por el presidente Chávez? ¿Por qué esas personas? Ya, Bueno, pero déjeme- 8 déjeme- millones. Perdón, 8 millones de Le personas. digo ya inmediatamente. No, pero ¿Sabe por déjeme- qué? Porque no le dijimos lo que estamos diciendo aquí. No, porque la estrategia de comunicación, yo soy profesor de estrategias de comunicación. La estrategia de comunicación llega de una forma clara de que él le llegue a esa gente. Entonces usted me dice que la gente aguas abajo tiene que hacerse chavista. Yo cuando hablo con los líderes del pueblo, ellos no se tienen que hacer chavistas, ellos son El chavistas. gobierno, bueno, está bien. Entonces me dices que ok, es No, como que no me todo, dijera, ¿viste? es como, No pero todo. una gran cantidad, o sea, estamos hablando, Claro. y ahí es donde están los votos, ahí es donde Bueno, va la estrategia tú de me preguntaste comunicación. ¿Por qué la y gente eso- votó por Chávez, verdad? ¿Cómo? ¿Por qué votó la gente por Chávez? ¿Quiere que te diga? Eh, Porque esto no se lo dijimos, porque hay que decir a la gente, No mire estoy- lo que te puede ocurrir, señor. No te satisfaga con esta regalía de ahorita, con esta cortesía del gobierno en este momento, y fíjate en el alcance, el largo aliento que tiene un modelo como el cubano, que es el que nos quieren imponer en Venezuela. Por no haber dicho eso, con suficiente energía, el candidato presidencial distinto al de Chávez, y por no decirlo suficientemente en todas estas temporadas electorales, es que la gente no sale de su desencanto claramente. Yo soy de los que los digo. Ahora, yo estoy yo estoy en desacuerdo con ustedes, profesor, porque cuando uno
manda un mensaje, tiene que mandarlo de una forma que pueda ser decodificado. La gente se identifica con los valores, con las creencias. Es cierto con respecto a ese tema, es que bueno, hubo 8 millones que apoyaron al presidente Chávez, hubo otros 6 millones y medio que no lo apoyaron, es decir, es un país que está partido en dos y que tiene partido en dos por mucho tiempo, y que si bien la figura del presidente Chávez en su liderazgo es casi religioso, mesiánico, ayudado también por una batería en medio del Estado, que no deberían estar al servicio de un grupo político, de una facción, sino debería estar al servicio de todos los venezolanos, también no es menos cierto que lo ayudó mucho el miedo en esa gente de perder el pan que tienen, del subsidio que tienen, del mercal que tienen, como también afectó mucho la amenaza que se hizo sobre los empleados públicos, que creo que no sé si eso al final decidió o no las elecciones, pero no necesariamente la campaña de Chávez, comunicacionalmente hablando, fue lo que, en mi opinión, haya decidido estas elecciones, porque comunicacionalmente hablando, de hecho, desde el año 98 ha sido la más floja de todas las elecciones que hemos tenido, que son 15, no son pocas. En 5 segundos te respondo. Yo pensaba lo mismo hasta que empecé a ser profesor de estrategias de comunicación en la Católica. Cuando entendí cómo se hacía un mensaje, cómo se entendía, dónde estaban las personas, se desarrollaba, dónde querías llegar, así es un mensaje y así es el texto. Y eso lo hace muy bien. Y un solo ejemplo, la inflación, a la gente del pueblo piensa que son los capitalistas que están perdiendo sus prebendas, y por eso están aumentando los precios, y su presidente tiene que traer productos de afuera para poder garantizar el alimento que le están quitando los capitalistas. Eso es el éxito de una campaña de comunicación. Lo que pasa es que lamentablemente la comunicación tampoco se puede basar en mentiras, porque decía Goebbels en la Alemania de Hitler que ni la puedes tapar con eufemismos. Repite una mentira 10 veces hasta que se convierte en verdad, pero se nos acaba el tiempo. No, voy a decir una sola frase. La economía roja produce mercado negro, por eso hay inflación también. Adelante. Bueno, nos vamos. Un placer haber compartido con Daniel Velázquez, asesor de negocios y emprendimiento, profesor universitario de UCAP, y también con Alfredo Padilla, integrante del Movimiento en Defensa del Patrimonio Familiar. 1.000.000 de gracias a los dos por haber compartido. Bastante controversial este programa. Nos vemos mañana. Chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera, con Elvimar Maraima y David Smolansky. Solo por RCR 750 AM. Déjate oír.